Bueno, bienvenidos al ciclo de webinars del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján 2024. Hoy vamos a estar presentando el webinar Reflexiones y resultados de enseñar estadística por proyectos en las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público de la UNE. Mi nombre es Sebastián Bertoglio y voy a estar moderando este webinar. La dinámica del mismo es la siguiente: 50 minutos para exposición del tema y 10 minutos para responder preguntas, las cuales ustedes las pueden ir formulando a través del chat durante la exposición y yo al finalizar las voy a estar leyendo. Ahora sí, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Ariel Real y Lorena Vargas, quienes van a disertar sobre reflexiones y resultados de enseñanza estadística por proyectos en las carreras Administración y Contador Pública de la UNE. Ariel es licenciado en Administración y jefe de la División Estadística, mientras que Lorena es ingeniera agrónoma y docente de la División Estadística, y ambos son egresados de nuestra universidad. Así que bienvenidos Ari y Lore, les cedo la palabra para poder comenzar con el webinar del día de hoy. Gracias, Sebastián. Gracias a Gracias. todos por estar ahí. Hola, Lore. Buenas tardes también. Hola Ariel, ¿cómo estás? Eh, Muy bien. Antes de comenzar, me gustaría dedicar unas poquitas palabras. No, no nos conocemos, pero bueno, quería comentar que en la Universidad Pública Argentina en este momento estamos atravesando una situación muy particular y hoy y mañana la Universidad Nacional de Luján se ha adherido al paro convocado por ¿no? el Frente Universitario Nacional. En este contexto, bueno, el planteo era si se hacía o no se hacía hoy el webinar, nos consultaron al respecto y nosotros, bueno, consideramos oportuno hacerlo, pero bueno, obviamente vale la pena hacer esta mención y decir que todos estamos atentos a lo que está ocurriendo y peleando por que la situación de las universidades argentinas mejore y también la de los trabajadores, ¿no? No docentes y docentes de nuestras universidades. Así que muchas gracias a ustedes por estar y por comprender, bueno, la situación por la que está atravesando de momento la Universidad Argentina. Bien, voy a proyectar y les voy a pedir si por favor me dicen si se ve. Se ve Sí, se perfecto, ve. Ari. Bueno, muchísimas gracias. Bien, lo que nosotros vamos a hacer hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre todo un proceso que venimos desarrollando y que nos llevó finalmente a la implementación de una cursada de enseñanza de estadística por proyectos, con todo lo que eso significa, ¿no? Digamos, nosotros, tradicionalmente, trabajábamos en la división estadística, dictando clases teórico-prácticas, presenciales, pero bueno, cuando nos encontró la pandemia, hubo mucho trabajo que realizar para poder estar listos y a la altura del desafío que se nos planteaba. Todo ese material que se trabajó durante ese proceso del año 2020-2021, donde dimos clases enteramente virtuales, nos llevó a tener una gran cantidad de material y, bueno, a enriquecer nuestro bagaje de conocimiento respecto de cómo trabajar en la virtualidad, qué herramientas utilizar, digamos, cómo aprovecharlas al máximo para mantener a nuestros estudiantes atentos y que siguieran la asignatura y pudieran aprobarla. Frente a esta situación, la Universidad Nacional de Luján realizó una convocatoria en el año 2022 de proyectos de investigación que estaban orientados precisamente a rescatar todo este aprendizaje que habíamos tenido durante la pandemia y plantear proyectos de investigación orientados a la enseñanza de manera virtual. Y a nosotros se nos ocurrió que algo muy interesante podía ser tratar de llevar esta metodología de enseñanza por proyectos a la virtualidad y ver, bueno, qué ocurría. Así que bueno, de esto vamos a charlar un poquito en el día de hoy. Los objetivos generales de este trabajo tienen que ver con implementar entonces una propuesta pedagógica de enseñanza por proyectos en un entorno virtual y específicamente lo acotamos a estudiantes de las carreras de licenciatura en Administración y Contador Público de la Universidad de Luján. ¿Por qué estas dos asignaturas en conjunto? Porque son iguales para nosotros en contenido y se dictan en forma, cada comisión de estas asignaturas
la puede cursar un estudiante de contador como un estudiante de administración. En cuanto a los objetivos específicos que perseguimos, bueno, en primer lugar, poner en práctica esta teoría de enseñanza por proyectos, y para ello implementar protocolos definidos previamente, ¿no? Digo, nosotros hicimos una investigación previa de material bibliográfico y de la metodología, hicimos capacitación en la metodología con el equipo docente, y ese trabajo de investigación previo nos permitió generar protocolos de trabajo para poder dictar los contenidos de la asignatura durante un cuatrimestre de manera virtual y con esta metodología. Entonces, cuando nos referimos a implementar protocolos, nos referimos a ese trabajo previo, ¿no? Ponerlo en práctica en la cursada. Finalmente, como objetivo, lo que teníamos era evaluar el nivel de cobertura de los contenidos mínimos de la asignatura. Si bien el protocolo tenía previsto que se pudieran dar todos los contenidos, lo cierto es que en una dinámica de trabajo por proyecto, donde el estudiante elige su propio proyecto, puede ocurrir que a veces las bases de datos que los estudiantes logran obtener no sean todo lo que nosotros como docentes necesitamos para que podamos cubrir esos contenidos. Y eso es un tema. Entonces, eso era una gran incógnita y había que evaluar, digamos, el nivel de cobertura obtenido. Después, bueno, evaluar la experiencia desde el punto de vista de los docentes y del punto de vista de los estudiantes, y así. Para refrescar algunas cuestiones sobre la enseñanza por proyectos, bueno, tenemos algunas diapositivas que vamos a compartir sobre esta teoría. Simplemente un paneo rápido como para tener en cuenta, digamos, cuáles fueron los lineamientos que nos fueron guiando, ¿no? En este trabajo. Entonces, sobre la enseñanza por proyecto, vamos a recordar que es un método de enseñanza que involucra a los estudiantes en el aprendizaje de conocimientos y aptitudes a través de un proceso de indagación prolongado y estructurado, en torno a preguntas complejas y auténticas y productos y tareas cuidadosamente diseñados. Pero en definitiva, digamos, esta definición tan compleja, ¿no? Que parece, digamos, lo que nos termina diciendo es que el estudiante es el foco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros lo que vamos a hacer es tomar un rol más de acompañamiento, de guía, y bueno, esperando que el estudiante se involucre y pueda ir avanzando en su conocimiento. Se introducen conceptos y técnicas mientras transitamos las diferentes etapas de la investigación estadística en un proyecto propuesto por ellos mismos. Se evitan dar conceptos desconceptualizados o aplicados únicamente a problemas tipo y que son difíciles de encontrar en la vida real. Entonces, lo que queremos en esta metodología es que ellos elijan el tema de investigación y nosotros nos vamos a guiar en ese proceso de investigación y en el proceso de análisis de los datos que tengan para poder responder las preguntas que surjan de esa investigación. La teoría estadística se va brindando a los estudiantes en la medida que los estudiantes las van necesitando para poder ir cubriendo las distintas etapas del análisis estadístico. Eh, para tener un panorama un poquito más completo desde dónde comenzamos y hasta dónde vamos, y teniendo en cuenta esa definición que veníamos hablando, nos basamos en Carmen Batanero, en un esquema que ella publicó oportunamente. Es muy simple, ¿no? Y todo comienza con un problema de interés de los estudiantes. ¿Cómo surge ese problema? Bueno, de la consulta permanente, de preguntarle a los estudiantes qué temas les preocupan hoy en día y les gustaría abordar de alguna manera en la cursada. Así trabajamos nosotros. Es cierto que es una manera muy amplia, digamos, un esquema muy abierto, ¿no? En el cual pueden aparecer temas complejos desde distintos puntos de vista y muy difíciles de abordar, digamos. El objetivo siempre ha sido tratar bueno, de charlar con los estudiantes, de ir definiendo los problemas, pero también teniendo en cuenta la posibilidad de conseguir datos para después poder trabajar
en la búsqueda de respuestas, ¿no? A esas preguntas que ellos planteaban. Entonces, bueno, esto fue el inicio, el planteo del problema, ayudarlos a plantearse las preguntas, a ir acotando ese problema o circunscribirlo a un determinado contexto que sea alcanzable. Después acompañarlos en la recolección de los datos, utilizando fuentes de información secundaria disponibles o utilizando una fuente primaria de información con el armado de algún experimento o de alguna encuesta que a ellos les permita obtener la información. Una vez que se planteó bien el problema y teníamos los datos, avanzar con la organización y análisis e interpretación de los datos. Nuestros protocolos, los que mencionamos, estaban orientados específicamente a esto. Y finalmente, con todo ese análisis de la información disponible, digo, hacerse la pregunta de si podían resolver su problema o responder a las preguntas, ¿no?, que habían sido originadas a partir de ese problema. Si esto es así, bueno, entonces los estudiantes podrían escribir finalmente un informe, el cual sería presentado al final de la cursada y sería tomado ese informe, más todo el trabajo durante la cursada, como parte de la evaluación. Respecto del nuevo rol del docente, dijimos, ¿no?, que nosotros, frente a la metodología de trabajo por proyectos, tenemos que asumir un rol diferente. Nosotros lo trabajamos eh, primero con todo el equipo en un curso de capacitación docente, en el cual, como práctica fundamental de ese curso de capacitación, nos pusimos en el rol de estudiantes. Eso fue muy enriquecedor y nos permitió entender un poco las dificultades con las que se iban a encontrar nuestros estudiantes cuando nosotros aplicáramos la metodología, y también nos permitió ver cómo funcionaba el rol del docente, ¿sí?, a la hora de ir implementando la metodología por proyecto. Entonces, en ese trabajo quedó claro que debíamos asumir un rol de acompañamiento y no de portador de conocimiento. Digamos, si bien es cierto que el estudiante sabe que su profesor es el que tiene el conocimiento y va y permanentemente pregunta y nada para que uno le pueda resolver los problemas, mm, el rol del docente tenía un poco que salir de ese lugar, de darle todo servido y guiarlo, ¿no? Acompañarlo en la lectura de algún material, en interpretar ese material, como para que ellos empezaran a tomar un rol activo en la cursada. Entonces, pasamos de un rol de docente tradicional a un rol de docente guía o facilitador, eh, que utilizó los distintos métodos y recursos que había disponibles. En este caso, eh, la plataforma de la universidad, generando un aula virtual con los contenidos de la asignatura que fueron siendo habilitados en la medida que los estudiantes lo necesitaron, el uso de Zoom como plataforma para poder mediar en los encuentros presenciales y de seguimiento, y bueno, el uso de planillas de cálculo compartidas o de herramientas que permitieran realizar los análisis, ¿no? Todo lo que hubiera disponible de manera online serviría a esta cursada. Entonces, el docente lo que debe hacer es enseñar, transmitir a sus estudiantes para encontrar lo que necesita. Debe poder generar en el estudiante, ¿no?, un perfil crítico que pueda cuestionar la información que recibe, que la pueda gestionar de la manera que necesite para poder responder a las preguntas que tiene en su proyecto de investigación. Respecto del rol del estudiante, también estamos esperando un rol diferente. Y bueno, y un poco esto fue lo que nos motivó a nosotros realizar esta experiencia de enseñanza de estadística por proyecto. Lograr, en principio, un estudiante que esté motivado, que tenga ganas de encarar estos análisis, de conocer sobre el problema para poder responder esas preguntas que tiene, ¿no? Desde ese lugar pretendíamos tener un estudiante más interesado, más comprometido con la asignatura, que tuviera más ganas de estudiarla. Entonces, claramente nosotros necesitábamos en este proceso un estudiante que fuera protagonista de su propio aprendizaje.
que la motivación lo llevara a investigar, a preguntar, preguntarse y aprender. Y también, digamos, un estudiante que se compromete desde el primer momento, ¿no? Cuando elige el proyecto y plantea su problema. eh, y bueno, desde ese lugar, ¿no? Que tenga ganas de investigar, de preocuparse, de conseguir información, de procesarla. Y bueno, cada uno de estos planteos que estaban definidos en estos protocolos de trabajo, podríamos considerarlos como desafíos, ¿no? Fueron desafíos semanales que se le fueron planteando a los estudiantes, sobre los cuales ellos fueron trabajando y fueron presentando sus resultados y avances. Y en esa dinámica, digamos, tuvimos una interacción permanente con ellos, un seguimiento permanente, y eso permitió que, bueno, la asignatura se fuera desarrollando. También un tema importante es que buscábamos un estudiante que pudiera trabajar de manera colaborativa, ¿no? Que fuera autónomo, pero también organizado. Y con esto de manera colaborativa nos referimos a que buscamos, grupos, armamos grupos de trabajo de hasta 4 estudiantes, y en esos grupos de trabajo, con cada uno de ellos, fuimos generando esta dinámica tan necesaria, ¿no? Digo, de que ellos pudieran ir avanzando y nosotros guiándolos con cierto orden, sin apurarlos, dejando o dando el tiempo a que ellos pudieran ir decantando y ir incorporando los conceptos, corrigiendo lo que fuera necesario. Bien, les vamos a comentar un poco sobre la estrategia didáctica y le doy la palabra a Lorena para que continúe con esto. Bueno, buenas tardes. Nosotros en la estrategia didáctica nos enfocamos en los principales ejes. Por ejemplo, esquema de aula invertida, en el cual nos propusimos lecturas de materiales bibliográficos. Semanalmente realizábamos puestas en común y también generábamos mapas conceptuales. También asignábamos objetivos semanales a cada grupo que tenía que ver con la unidad temática semanal que le correspondía. Los objetivos sobre todo eran orientados al proceso de la información obtenida por cada equipo sobre su tema de interés. La interacción estudiante-docente fue mediada por la tecnología con el uso de plataformas Zoom, videoconferencias, y también con la plataforma que nos da la universidad, que es la plataforma educativa. Y definimos un sistema de evaluación y seguimiento permanente de los estudiantes. Sí. La estrategia didáctica que nos propusimos consistía en la utilización de 2 protocolos. El protocolo 1, de duración de 8 semanas, consistía en la utilización de una base de datos de corte longitudinal, y el protocolo 2 trabajamos durante 8 semanas con una base de datos de corte transversal. Al finalizar, como producto final, obteníamos un trabajo final de fin de curso, en el cual habíamos aplicado todos los desarrollos estadísticos y consecuentemente con respecto a la implementación de los 2 protocolos. Bien. Para el abordaje del protocolo 1, nosotros utilizamos datos provenientes de una fuente secundaria de información, de series temporales de 5 años o más, que pudiendo tener desarrollos mensuales, bimestrales, trimestrales o cuatrimestrales, según lo que obtuvieran los estudiantes. En el protocolo 1 incluimos una guía de actividades para el docente, que eran rutinas de análisis. Requerimos compromiso semanal de avance fuerte por parte de los estudiantes,
y propusimos, hubo propuestas de lectura para guiar el análisis del objetivo de la semana. El rol del vocero para la presentación de los avances fue rotativo, ¿sí? Nosotros designábamos semana a semana un vocero que estaba encargado de presentar los avances con respecto a objetivos que nos planteábamos semanales. Entonces, con esta visión del vocero rotativo, lo que obteníamos era un seguimiento a nivel grupal y un seguimiento a nivel individual, ¿sí? Veíamos cómo iban avanzando, ¿no? O sea, seguimiento y evaluación. El protocolo 1 constaba de una guía de tareas que en realidad estaba compuesta por 25 objetivos. Estos objetivos eran semanales. A veces en cada semana había varios objetivos que se deberían cubrir. Por ejemplo, uno de los objetivos fue definir la población de objeto de estudio. Otro objetivo fue clasificar variables en su base de datos. Otro objetivo, construir tablas de frecuencia para cada variable. Y así sucesivamente, varios objetivos. En la implementación del protocolo 1 tuvimos algunos inconvenientes que los vamos a ir mencionando. Por ejemplo, en la definición de las bases de datos, 6 de los 7 grupos requirieron mayor tiempo para resolver la definición de la base de datos e incluso tuvimos que redefinir unidades de análisis. En lo que refiere a tablas de frecuencia, 6 de los 7 grupos tuvieron algún inconveniente en la construcción de las tablas con el Excel. En lo referido a medidas de resumen, 3 de los grupos debieron revisar conceptos y volver a presentar los resultados obtenidos. En referencia a los valores extremos, 2 de los 7 grupos necesitaron retrabajar ese tema. También en lo que se refiere a la forma de las distribuciones, 3 de los 7 grupos necesitaron retrabajar el tema. En lo referido a las propuestas gráficas, 4 de los 7 grupos tuvieron inconvenientes y debieron revisar sus propuestas gráficas. La relación entre variables, 4 de los 7 grupos tuvieron dificultades para encontrarla. Y el último, que no lo llego a distinguir, a ver, un minutito, Números índices, 4 de y 7 números grupos necesitaron revisar el tema. tuvieron inconvenientes. 4 de 7 tuvieron inconvenientes. Entonces, lo que podemos comentar nosotros desde nuestro punto de vista es que en promedio cada objetivo requirió 15,1 días. La expectativa del tiempo de cumplimiento se duplicó. Lo que proponemos, o sea, como hipótesis, es que hay falta de lectura y de reflexión sobre los temas abordados, y más sumado las dificultades en el manejo de Excel, nos obligó a la revisión de algunos temas en más de una oportunidad. Bien, el protocolo 2, ahora ya trabajamos con datos de fuente primaria, los estudiantes generaban sus propios datos. Ellos realizaron una encuesta de opinión con una cobertura, la base, o sea, que fue la base, perdón, el sustento de la base de datos. La base de datos tuvo una cobertura parcial y la información fue de tipo transversal. Los datos, el trabajo del manipuleo de datos también contribuyó a ampliar el conocimiento sobre el tema elegido, ¿sí? La indagación permanente eh, contribuyó a conocer más sobre el tema elegido de interés del grupo, ¿sí? También en el protocolo 2 se incluyó una guía de actividades para el docente con rutinas de análisis sugeridas. También se requirió el compromiso semanal de avance por parte de los estudiantes. Hubo una propuesta de lectura como guía para el logro del objetivo semanal, y también fue necesario el rol de vocero, ¿sí? Presentando los avances. Y también seguíamos trabajando con voceros rotativos. Sí. El protocolo 2 también tenía una guía de tareas. Esa guía de tareas
estaba compuesta por 20 objetivos. Algunos objetivos se repetían del primer protocolo porque abordábamos la parte descriptiva. Entonces, por ejemplo, definir la población objeto de estudio se desarrolló en ambos protocolos. Algunos objetivos no se repetían, por ejemplo, definición del marco de muestreo, definición de los parámetros de interés, entre otros. Sí. En el protocolo 2 también tuvimos algunos inconvenientes en su implementación. Por ejemplo, la definición de los parámetros de interés. Observamos que 5 de los 6 grupos tuvieron dificultades para definir los parámetros de interés. Se identificaron dificultades para comprender el concepto de parámetro. En lo referido a la definición de la encuesta y la recolección de los datos, solo 2 grupos necesitaron tiempo adicional para poder resolverlo. En la estimación del tamaño de la muestra, 5 de los 6 grupos requirieron soporte para resolver este problema. En lo referido a las pruebas de hipótesis, 1 de los 6 grupos requirió soporte para resolver el problema de prueba de hipótesis. Y desde nuestro punto de vista docente, en promedio, cada objetivo requirió de 10,2 días y nos llamó la atención que 5 de los 6 grupos requirieron duplicar su tiempo de entrega en el análisis descriptivo de la base de datos número 2, sobre todo considerando que ya habían trabajado el tema en el protocolo número 1. Bien. En lo que tiene que ver con el nivel de cobertura de los contenidos mínimos según los protocolos, notamos que en la mayoría de los grupos no fue posible trabajar la transformación de una serie temporal a valores constantes, que tampoco fue posible la construcción de índices agregados ponderados o no, y que solo un grupo pudo abordar el análisis de serie de tiempo, trabajando los conceptos de estacionalidad y tendencia y llegando al pronóstico. Acá aclaramos que teníamos limitante en las bases de datos de los estudiantes, que por ejemplo no tenían la variable precios. Entonces, la construcción y el desarrollo de estos conceptos no se pudieron llevar adelante en sus proyectos. Sí. Ahí sería interesante comentar que, bueno, precisamente el grupo que logró llevar adelante el análisis de serie de tiempo fue un grupo que trabajó con datos de una pyme que era de uno, o sea, una empresa en la cual uno de los chicos trabajaba o era dueño, por lo tanto tenía acceso a información interesante de muchos años, ¿sí? Y podía tener datos de volumen y de precio, lo que permitió, bueno, ese análisis. En general, el resto de los grupos logró encontrar bases de datos longitudinales, pero fundamentalmente con cantidades, y entonces eso complicaba poder pensar en algún análisis de este tipo, eh, eh, sobre todo digo, en la aplicación de índices agregados, ¿no? Porque digo, por ahí un análisis de serie de tiempo con cantidades se pudo trabajar, pero bueno, por ahí era mucho más limitado. Veamos algunos resultados en números desde el punto de vista de los docentes. En total tuvimos 41 estudiantes en esta cursada. Nosotros en la Universidad Nacional de Luján tenemos un esquema de aprobación de la cursada eh, que consiste en promoción, si el estudiante durante la cursada aprueba todos los exámenes con una nota igual o superior a 7. Entonces, ese estudiante que promueve la asignatura no tiene que rendir final al presentar el trabajo con la defensa del trabajo y con esa nota 7 o más, aprueba la materia. En total, de los 41 estudiantes, 7 alcanzaron la promoción y 14 aprobaron la cursada, pero quedaron regulares, lo que significa que el estudiante tenía que presentarse a rendir examen final en los turnos de exámenes previstos por la universidad. Los estudiantes que quedaron libres, en total fueron 20, generalmente fueron estudiantes que no pudieron seguir el ritmo de la cursada, les pareció demasiado demandante, o bueno, no lograron terminar con el trabajo final por una cuestión de tiempo, y bueno, no pudieron cerrar la cursada, ¿no? Entonces,
esos estudiantes que son libres generalmente tienen que volver a cursar. Nosotros hicimos seguimiento a los 14 regulares para ver si se presentaban en el turno de examen final. De esos 14, 7 se presentaron y aprobaron el final con las notas que se indican acá. Nosotros tenemos una escala de evaluación de 5 a 10 en los exámenes finales. En total aprobaron 14 de los 41 estudiantes. O sea, logramos un 34% de aprobación aproximadamente. Lo que no es un porcentaje muy diferente a lo que podemos lograr quizás en las cursadas de orden presencial, lo que habitualmente trabajamos. Para conocer un poco más, nosotros hicimos encuestas a los estudiantes, y acá estamos hablando desde el punto de vista de los estudiantes ya. Una encuesta al inicio, una encuesta a mitad de cursada y una encuesta al final, con algunas preguntas que tenían que ver con la dinámica de trabajo. Acá observamos que de los 41 estudiantes, 33 respondieron solamente, el 63% de ellos participó en una cursada anterior, puede que haya participado y totalmente de la cursada o que solamente en algunas clases, ¿no? Pero el 63% ya había hecho un acercamiento con la asignatura, mientras que un 37% era la primera vez que la cursaba. De los estudiantes que ya habían hecho alguna cursada previa, el 67% de ellos habían cursado totalmente y no habían aprobado la asignatura, pero tampoco se presentaron a rendir ningún final, ¿no? No aprobaron y se presentan nuevamente a cursar. Y el resto, un 33% aproximadamente, no había cursado anteriormente de manera completa, ¿no? Bien. Los resultados en estos casos. En el caso de los estudiantes que tenían alguna cursada previa o con algún acercamiento previo a la asignatura estadística, aquí podemos ver la situación de promovidos regulares y libres. Recordemos que los promovidos, o sea, los verdes, corresponden a las personas que aprueban con nota 7 o superior y que no deben rendir final. Un 38% de ellos logró aprobar en esta cursada, mientras que un 38% volvieron a quedar regular, ¿no? No la aprobaron y deberían presentarse a rendir el final. Un 24% de estos estudiantes que había cursado alguna vez, ¿no? Quedó nuevamente libre o quedó libre y debería volver a cursarlo. O rendirla en condición de libre si fuera el caso, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que es muy complicado. En el caso de los estudiantes que se acercaban a la asignatura por primera vez, los resultados obtenidos fueron un 33% promovieron y un 50% quedaron regulares. Lo interesante es que, bueno, en el caso de la condición de regular, el porcentaje es bastante más alto que los estudiantes que venían con alguna cursada anterior y con algún acercamiento previo, ¿no? O sea, la cursada de estadística por proyectos a estos estudiantes les ha sido evidentemente muy útil, aunque fuera la primera vez que se acercaban a la asignatura. Entonces, principales causas de abandono que mencionan los estudiantes: tiempo insuficiente dedicado al estudio, el 56% de las respuestas dijo esto. También hablaron de que tenían una alta carga laboral en paralelo, 31% de ellos. Y sobre los estudiantes que completaron la cursada, el 30% había dejado en condición de regular la asignatura en esa cursada previa, pero nunca se habían presentado a rendir final, ¿no? O sea, fíjense que de este 67 que había completado esa cursada previa, un 30% dice que la dejó regular, pero no se presentó nunca a rendir final. En la encuesta de mitad de curso respondieron 21 estudiantes, ya habíamos tenido cierto desgranamiento. El régimen de asistencia a las clases fue perfecto en el 85% de los casos. Bueno, en el resto hubo un régimen de asistencia parcial. Cabe mencionar que nosotros teníamos 2 clases semanales de 3 horas de manera virtual y eran sincrónicas. Generalmente lo que hacíamos es, en una de las clases le dedicábamos tiempo al mapa conceptual teórico de la semana y a charlar sobre las cuestiones teóricas
en las que hubiera dificultades, etcétera, y también se definían ahí los objetivos para la siguiente semana, y en la otra, en el otro día de cursada, lo que se hacía era el seguimiento del trabajo semanal que estaba previsto para esa semana. En esa dinámica, eh, los chicos marcan 3 aspectos positivos. Se les preguntó sobre cuáles eran los aspectos positivos y mencionaron como aspecto principal la aplicabilidad de la teoría a un trabajo, eso lo veían como algo muy positivo y los entusiasmaba. El seguimiento permanente de cada proyecto lo ponían como algo positivo. Y finalmente el trabajo en equipo. Y como aspectos a mejorar, se les consultó al respecto, los 4 aspectos principales que surgieron fueron reducir el tiempo dedicado a la presentación de objetivos semanales como un aspecto a mejorar. Acá el problema que teníamos es que nosotros en cada clase hacíamos un seguimiento de todos los grupos y entonces cada grupo tenía que escuchar el seguimiento del grupo compañero. Lo que para nosotros parecía ser una fortaleza porque les daba la posibilidad a todos los grupos de encontrar o resolver algún problema que por ahí ellos ya habían tenido y no habían podido resolver, bueno, para ellos era como un tiempo que era perdido, digamos, no lo valoraban. Después, brindar soporte para el uso de Excel, lo consideraban como un aspecto a mejorar. Por ejemplo, sugerían realizar videos de cómo realizar las tareas en Excel. Sumar algunos encuentros presenciales, o sea que la virtualidad total no era cómoda para algún porcentaje de estos estudiantes. Y bueno, después decían un 10% también sumar clases teóricas, como netamente teóricas, en el marco de la cursada. Bien, como encuesta de final de curso, seguimos con 21 estudiantes. Ahí cabe mencionar, digamos, que en este desgranamiento de las 33 respuestas iniciales a las 21, lo que ocurrió es que nosotros en la inscripción inicial a la asignatura no tuvimos la posibilidad de discriminar o de plantearles a los estudiantes la metodología con anterioridad. Entonces los estudiantes se inscribieron a la asignatura, la primera clase se les comentó exactamente cómo iba a ser la metodología y que iba a ser demandante y qué se iba a esperar de ellos. Y bueno, después de eso empezamos a trabajar y los chicos empezaron a comprender cuál era la dinámica y eso posiblemente influyó a que muchos de estos chicos que tenían alta carga laboral o no tenían tiempo para poder seguir adecuadamente la asignatura, empezaron a dejar, ¿no? Y nos quedamos finalmente con aquellos 21 estudiantes que pudieron seguir con ese compromiso que se exigía. Entonces, en esta encuesta final, tuvimos algunas preguntas que fueron hechas en escala, para que el chico evaluara en escala de 1 a 5 algunas cuestiones. Y preguntamos sobre la cantidad de clases teóricas. En general tuvimos un puntaje 4,05 de 5, o sea, digo, ellos consideraron que la teoría que se incorporó en las clases y la manera que se incorporó fue suficiente. Tiempo del docente dedicado por grupo también lo valoraron con un 4,05 en promedio. El tiempo de procesamiento, o el tiempo que les llevó a ellos, ¿no? El procesamiento de las distintas bases de datos, eh, lo evaluaron con un 3,76. Es un alto tiempo de procesamiento. Metodología, se les preguntó si la metodología favorecía el trabajo en equipo, y bueno, ahí también tuvimos un puntaje bastante alto de 3,86. Sobre los 5, y hablamos de los resultados al finalizar el curso, los 5 primeros aspectos positivos destacados sobre la planificación y organización del curso surgieron el seguimiento del docente, el desarrollo de las clases, las devoluciones semanales, cómo se hacían, fueron destacados como un aspecto también positivo. El trabajo en grupo, y fundamentalmente mencionan el rol del vocero, que era rotativo y que eso hacía que todos los integrantes del grupo estuvieran atentos y fueran siguiendo el trabajo semana a semana. El abordaje de la asignatura, dinámica y concreta, más comprensible para ellos, la sintieron más práctica y bueno, valoraron lo del tema de poder elegir ellos el tema de trabajo. Y finalmente, el equipo docente, como un aspecto positivo,
remarcan bueno, el cumplimiento de los días y horarios de clases y que informaban de los pendientes, ¿no? Además de hacer seguimiento semana a semana, se les hacían recordatorios de los temas pendientes que tenían para que ellos pudieran ocuparse con tiempo, ¿no? Antes de llegar a la próxima clase. Seguimos con los resultados al finalizar el curso, los 5 primeros aspectos que surgieron como propuesta de mejora. Ellos proponen el tema de innovar con algunas cuestiones, fundamentalmente armar la materia desde el caso de una empresa o fábrica, ya que eran de la carrera de Administración y Contador, eso podía ser interesante. Y también plantearon la posibilidad de trabajar toda la carrera con ese caso, desde todos los temas o asignaturas que ellos pudieran ir viendo. Esto sería realmente el sumum del trabajo por proyecto, de si uno pudiera hacer esto, ¿no? Pero bueno, muchos de ellos lo plantean y pareció interesante. También hablaron de reforzar con videos explicativos en algunos temas, como una forma de innovar en el dictado de esta cursada. Respecto de la dinámica de la clase, volvieron a mencionar lo de mejorar la revisión de los tiempos de objetivos, de mejorar los tiempos de la revisión de objetivos, ¿no? Esto de que hacíamos semanalmente con cada grupo. Y también hablaron de reforzar con clases teóricas en algunos temas. Sobre el trabajo en grupo, destacaron que asignar al vocero minutos antes de la clase sería aún mejor y eso evitaría la distracción en algunos miembros del equipo. Disponer de... Esto creo que se entiende, ¿no? Digamos, ellos esperaban que todos llegaran con el mismo nivel de conocimiento de lo trabajado en la semana, a la clase de consulta o de revisión, y entonces si nosotros no definíamos una semana antes el vocero, a ellos los obligaba a estar más atentos y en tema, ¿no? A todos los miembros del equipo. Disponer de tiempo para trabajar en equipo en clase, eso lo marcaron como un aspecto interesante para mejorar, como todo ese tiempo que teníamos en clase haciendo revisión con los distintos grupos, ellos los podían aprovechar para trabajar entre ellos. Y bueno, mejorar la división de las tareas en el grupo como un aspecto de mejora. Digamos, esto en general, nuestro enfoque al trabajar en este caso fue definir el objetivo semanal, buscar el compromiso de ellos para poder llegar a cumplir con ese objetivo semanal, pero la distribución de tareas dentro del grupo era una cuestión que la dejábamos a definición del grupo, ¿no? Cuestionamientos que nos hacen, bueno, más tiempo para cumplir ciertos objetivos. De hecho, bueno, esto se les fue otorgando cada semana, hacíamos la revisión y si algún tema tenía que ser revisado o no había sido completo, lo volvíamos a redefinir para la semana siguiente, aunque a veces eso implicaba también acumular algún objetivo adicional, pero se les daba el tiempo para poder hacerlo. Bueno, hablaron de revisar la exigencia. Ellos, en algún caso, evidentemente notaron que la exigencia de la cursada era alta. Y me imagino que respecto no del contenido teórico, sino respecto del cumplimiento, ¿no? Del seguimiento semana a semana. Y bueno, simplificar objetivos. Una persona que estudia y trabaja se le hacía muy complicado poder seguir esos objetivos semanales en todo su desarrollo. Bien. Finalmente, sobre la evaluación, pidieron más claridad sobre cómo es la evaluación individual. Lo cierto es que nosotros en el trabajo individual, en el seguimiento individual, digamos, fue más, no fue tan claro para ellos, digamos, fue una charla más entre docentes, en el equipo docente, de cómo venían trabajando, cómo se hacía el seguimiento, y ellos por ahí quieren un poco más claridad sobre esos aspectos. También que, bueno, esto surgió en un porcentaje bajo de la cursada, pero existió. Y bueno, y utilizar cuestionarios interactivos que permitan ir ejercitando algunos temas a medida que se va avanzando durante la cursada. Digo, esto adicionalmente a lo que se venía haciendo, ¿no? Que era el procesamiento de la información que ellos habían traído. Bien,
para ir cerrando, tenemos algunas consideraciones finales. Bueno, esto claramente ha sido un verdadero reto, sobre todo el trabajar esta metodología de enseñanza por proyecto en entornos virtuales. Eh, Revisamos mucho y reflexionamos mucho sobre nuestra práctica docente y nos cuestionamos, ¿no? Mucho el rol que ocupábamos en el aula. Y sobre todo empezamos a cuestionarnos mucho también cuando empezamos a ver que no había compromiso para la lectura teórica, digamos. El compromiso de los chicos estaba y era muy fuerte con respecto al análisis y al procesamiento de la información, pero generalmente se basaban mucho en la discusión teórica de la clase, pero no iban más allá. Digamos, no buscaban el material para profundizar si necesitaban. Y eso fue lo que por eso tuvimos estos inconvenientes que mencionábamos en los distintos protocolos, de tener que volver a revisar algunos temas teóricos con ellos. Bueno, obviamente es una metodología innovadora en el ámbito de enseñanza de la Universidad de Luján. Nunca habíamos aplicado esta metodología 100% en el ámbito de las cursadas de estadística. Los protocolos se diseñaron con el potencial de cubrir prácticamente el 100% de los contenidos, eso lo teníamos previsto. Sin embargo, en esta primera experiencia, bueno, nosotros consideramos que logramos finalmente cubrir el 90% de esos contenidos, con lo cual, digamos, esto es un desafío porque esto fue la situación de esta primera cursada, podría variar de cursada a cursada si no encontramos un mecanismo que nos permita encontrar base de datos que, que den la posibilidad de trabajar todos los temas. Un aspecto a considerar para futuras experiencias, bueno, tiene que ver con la administración del tiempo por parte de los docentes y de los estudiantes. Esto de las presentaciones semanales de los avances, que hacíamos, lo hacíamos en la clase de seguimiento sincrónica y que todos los grupos tenían que presenciar la devolución de sus compañeros. Bueno, es una cuestión que podríamos tratar de modificar. Imaginamos que, digamos, generar horarios de seguimiento diferenciados, ¿no? Podría ayudar. Quizás horarios repartidos de a dos grupos, cosa de que también exista esta interacción con otro grupo, ¿no? Cuando uno les planteaba alguna dificultad que se observaba en lo que habían avanzado, bueno, esa dificultad llevaba a la discusión de algún tema teórico y tener la visión de cómo lo había resolvido otro grupo podía ser interesante para ellos, digamos. No perdería esa dinámica de hacer una devolución con compañeros de otro grupo al lado, pero quizás lo que podríamos hacer es sesiones más chicas y con menos grupos para lograrlo. Los resultados del curso en líneas generales han sido muy similares a las cursadas anteriores, con modalidad de enseñanza tradicional. Esto no ha cambiado demasiado nuestra percepción sobre el nivel de aprobados o desaprobados en una cursada. Lo que sí me parece es que es una dinámica mucho más enriquecedora para el estudiante, sí mucho más demandante para el estudiante y para el equipo docente. Y para el equipo docente incluso necesitaría para poder llevar esto a todas las comisiones que se dictan en la universidad de la asignatura estadística, se necesitaría reforzar los equipos sin ninguna duda, en cuanto a cantidad de gente, ¿no? Y capacitación. Sin embargo, creemos que esta primera experiencia significó un buen comienzo y que además trae aparejado consigo una transformación gradual de la enseñanza. Ha sido un primer paso en el uso de nuevas metodologías centradas en el alumno y donde este tipo o donde este tiene mayor participación y tiene la oportunidad de usar herramientas claves para su formación. Y fíjense que en el desarrollo de la cursada no solamente utilizaron estadísticas, sino también le dimos la oportunidad de trabajar con planillas de cálculo, con documentos colaborativos, digamos, con un montón de herramientas que pueden ser muy útiles en la formación general del estudiante. En relación a la valoración de la cursada desde el punto de vista de los estudiantes, se destacó positivamente lo que se refiere al seguimiento del docente y de los proyectos, el desarrollo novedoso de este tipo de clases y el trabajo en grupos. Como aspectos a mejorar, destacaron los estudiantes la necesidad de implementar videos, cursos de redacción de informes e incluso encuentros presenciales en el medio de esta virtualidad. Cabe mencionar que el material brindado se consideró adecuado, pero se observó que no siempre los estudiantes accedían a ello en profundidad.
faltando lectura y aprobación de contenidos en muchas oportunidades. También se notó alumnos más comprometidos que otros, que llevaron la asignatura al día y que se involucraron en todo el material propuesto. Eso claramente pasa y en el seguimiento que hacíamos semanal uno lo observaba. Digamos, quién lideraba en el equipo, quién tenía más claro hacia dónde iban, o iba definiendo de alguna manera el camino. Notamos que este método de enseñanza logró fomentar el aporte de ideas en forma grupal y propiciar la capacidad de escuchar, debatir y aprender en conjunto entre los estudiantes. Y bueno, esto es todo lo que teníamos para comentarles y esperamos que bueno, haya sido útil y que por ahí genere algunas preguntas que con gusto estaremos contestando. Bueno, Ari y Lore, muchas gracias Gracias. por la presentación. Ahí acabo de enviar nuevamente el link para poder solicitar el certificado y bueno, quedamos abiertos a la espera de que puedan ir realizando las preguntas que necesiten. Somos pocos, podrían, si quieren, abrir el micrófono, con gusto. Sí, María Beatriz, no sé si querés, como dijo Ariel, al ser poquitos, hacerla oral, si no la leo yo, no hay problema. Perfecto. Dice entonces, ¿todos los grupos utilizaban Excel como herramienta informática? ¿Se trabaja con R en la asignatura también o solo Excel? ¿Les resultó suficiente trabajar con Excel solamente, por ejemplo, para los temas de inferencia, si es que hay contenidos de estos temas? Sí, solo usamos Excel y priorizamos Excel porque nos parecía que era la herramienta que más iba a utilizar el perfil como graduado finalmente, ¿no? Como para poder reforzar esa herramienta. Eh, y en todos los casos eh, pudimos resolver con Excel, no tuvimos mayores inconvenientes. Sí, demanda tiempo explicarles a ellos cómo hacerlo. A veces se puede utilizar las herramientas de análisis de datos de Excel mismo o a veces es desarrollando algunas fórmulas en la planilla de cálculo de las que usamos en la teoría o en alguna cruzada habitual, ¿no? R es algo que estamos discutiendo, si incorporarlo a las cursadas. Eh, Tengo dudas si no estaríamos. Tenemos un tema nosotros. Nuestra asignatura es cuatrimestral o semestral, si quieren. 96 horas totales en el semestre. Son 6 horas semanales. Damos en total 12 unidades. Desarrollamos en total 12 unidades. Desde estadística descriptiva, pasando por números índices, inferencia y hasta, bueno, regresión, serie de tiempo. Es corto el cuatrimestre para desarrollar todos esos temas e incorporar alguna herramienta que también haya que desarrollarla dentro del contexto de la asignatura nos hace pensar si sería positivo o no. Quizás tendríamos que hacer alguna experiencia algún día. No la descartamos, de hecho lo discutimos varias veces. Por ahí nos podrías comentar, y ahí una pregunta que yo le hago a nuestra eh, compañera María Beatriz, no sé si estás haciendo docencia en estadística en alguna universidad y usas R, y en qué carrera. Por ahí nos podés comentar por el chat. Ahí intento usar el micrófono. Sí, no prendo la cámara porque estoy con mal internet y está medio inestable. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Está Sí. Sí, se perfecto. escucha bien. Sí, sí. Yo soy de la Facultad de Ingeniería de la UNR en Rosario. Ajá, Y estoy en en las carreras de ingeniería. claro. En este cuatrimestre, bueno, no me ha tocado estar en probabilidad estadística, pero sí he estado en probabilidad estadística y usamos R. Por eso preguntaba si a lo mejor en las carreras de economía, de ciencia económica y de administración, allá usan R también. Por eso, pero sí es cierto, requiere tiempo porque hay que programar y no es fácil y tienen que aprender a usarlo. Sí, es cierto. Sí, Sí. mira, ahí como comentario adicional, yo en este cuatrimestre por primera vez estoy dictando introducción a la ciencia de datos. La universidad abrió una carrera de analista universitario en ciencia de datos
Y estos chicos que ingresaron a esta carrera están viendo R en la cursada, ¿no? Estamos haciendo en Ah, esa introducción a la ciencia de datos, estamos viendo análisis exploratorio y estamos trabajando con R. Va a ser una primera experiencia, no son los estudiantes de ciencias económicas, tienen claro, mejor nivel de matemática trabajado. claro, claro, Y me parece que algo más similar a lo que tiene ingeniería. claro. Esa es una gran ventaja, ¿no? Como los chicos tienen tanta formación matemática y lógica, quizás aplicar R pueda ser más sencillo. Eh, para administración y contador tendríamos que hacer la experiencia. No sé Está si bien. nos va a funcionar tan bien. Claro, sí, sí, está bien, seguro. Sí, Estuvo y otra pregunta quería. Sí. Ah, perdón, que perdón. estuvo dentro el debate de usar algún Sí. software estadístico, usar Excel, y al final nos decidimos por Excel, porque la mayoría también tiene ese recurso. Sí, está bien, está bien. Y una pregunta más acerca de la evaluación. Si a lo mejor hubo cuestionamiento por parte de los estudiantes en cuanto a la cuestión evaluativa individual, eh, porque no utilizaron a lo mejor rúbricas para evaluar individualmente. Sí, usábamos una especie de rúbrica semanal donde veíamos, a ver, la evaluación semanal se hacía en base a los objetivos y el vocero que respondía. Entonces, por ahí nuestra evaluación semanal, individual, iba más enfocada a ese vocero, al que presentaba y que defendía el trabajo. Y después, a la siguiente semana, le tocaba a otra persona del grupo y venía una evaluación individual para esa persona, a ver cómo estaba trabajando el tema. Entonces, sí trabajamos con rúbricas, sí, es cierto que digo, esas evaluaciones fueron una semana cada integrante del grupo, pero eso no estaba tan blanqueado a ellos, digamos. Era una evaluación más nuestra hacia ellos, Claro, pero no participaban ellos en esa evaluación. claro, está bien, está bien. Claro. Sí, sí, está bien, gracias. No, por favor, imagino que alguno quizás no se sintió cómodo con la evaluación o con la devolución que le hicimos, podría pasar. Claro, sí, sí. Sí, sí. Y después la nota, porque ahí está el proceso de acreditación, también acreditación de la materia, ¿no? ¿La nota fue la misma para todos los integrantes del equipo? No. En principio partíamos con La una nota, la calificación final para el guaraní, digamos. el trabajo, ellos tenían que presentar un trabajo final. Ujú. Entonces nosotros durante toda la cursada, semana a semana, los íbamos siguiendo en cómo venían armando el trabajo. Sí, sí. La persona, hubo una primera instancia que era la evaluación del trabajo, si el trabajo estaba aprobado o no aprobado, y eso generaba una nota a todos los miembros del equipo, pero después venía una instancia de defensa del trabajo de manera oral. Ajá, Y ajá. entonces ahí ellos se repartían los temas, defendían de manera oral y nosotros podíamos preguntar. Eso nos permitía a nosotros diferenciar una nota Claro, finalmente en base al manejo de los temas, cómo respondían a las preguntas, etcétera, en esa defensa oral. está bien. Muchas gracias, María Beatriz. ¿Otra consulta que quieran realizar? Bien. María Beatriz, en tu caso, ¿hiciste alguna experiencia de estadística por proyectos, de enseñanza de estadística por proyecto? No, estamos tratando de cambiar el material en ingeniería. Hay algunas modificaciones con respecto a los materiales que veníamos usando, pero todavía de esta manera sí, completamente no. Se hacen trabajos en grupo al final de la materia relacionado con inferencia, justamente. Y es en grupo y es más del estilo de trabajo por problema o por proyecto. Los problemas se los damos nosotros. Es Claro. un caso y ellos tienen que analizar el caso de la misma manera, ¿no? Encontrar la variable, analizar qué tipo de variable es, los datos no los recopilan ellos, ahí les damos los archivos para que ya tengan los datos y ellos hacen el estudio del problema y las conclusiones, con el ciclo PPDAC. Ahí no, no Eh, entendí. el ciclo PPDAC, problema, Ah, planteamiento del problema, datos, análisis, conclusiones y después vuelta.
Ujú. empezar el ciclo. De esa manera se trabaja, pero no toda la asignatura, no toda la materia, no toda la materia. En, en el coloquio argentino de estadística de este año, tuvimos un curso sobre el tema de enseñanza por proyecto con estudiantes de colegios secundarios Ujú, y las docentes que trabajan ese proyecto son de la Universidad de 3 de Febrero. Trabajan mucho con con inspectoras y con profesores de colegio secundario para poder aplicar la dinámica a estudiantes de colegio secundario. Y ellos lo que utilizan como herramienta para que no se disparen los temas a lugares impensados, en traer artículos periodísticos con mucho contenido de información estadística, que sean artículos muy interesantes para ellos. Entonces se les pide de una batería de 5 artículos que ellos elijan con cuál quieren trabajar, el que más les sea afín a ellos. Y eso me parece que puede ser un buen camino en una experiencia que esperamos repetir, digo, para poder generar como contener un poco el abanico de trabajo, ¿no? Y también asegurarnos de que después podamos tener bases de datos que sean interesantes para trabajar, porque si no es claro. complicado. Sí, 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 sí. Sí, sí, es cierto. Así que bueno, esperamos que hacia eso podamos ir. Bien. Ahora sí, no sé si hay algo más. ¿Podemos saber de los demás? Ujú. No sé si nos pueden comentar los demás de dónde son para tener una idea. Si no tienen preguntas, no hay problema, digo, pero para por lo menos conocernos, si quieren ir poniendo en el chat o abriendo el micrófono. ¿Alguien que se anime a contarnos? Ahí Amalia nos está escribiendo. Ok. Dice, yo trabajo en la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Qué bueno, qué bueno que estés presente. Gracias por participar. Él fue Eric, perdón. Ari, Amalia, Sí, acá estaba Amalia viendo. puso Eric, sí. buenas tardes, pero no escribí. Ahora sí, Amalia. Mi nombre es Amalia, soy de Corrientes Capital, profesora de matemática. Y Amalia y Eric, no sé si están trabajando con nivel medio o nivel universitario. ¿El Instituto Tecnológico de Costa Rica es universitario o es nivel medio? Y también para Amalia de Corrientes, si nos puede contar, ¿es profesora de matemática en el nivel medio o en la universidad? Hay universidades. Qué bueno, o sea que haces enseñanza, Eric, de estadística en la universidad. Genial. Jazmín Magallanes también nos escribe y dice, buenas tardes, soy de Acapulco. Lamentablemente ingresé hasta este momento por cuestión horaria, ya que acabo de salir de trabajar. Estoy en el nivel medio superior del subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. También nos escribe Buenísimo, Martín, gracias. Sí, ahí nos profesor contestó también. Amalia también, que en el caso de ella trabaja en el nivel medio. Y ahí sería interesante preguntarle a Amalia también, que nos vaya escribiendo si ella logra dar estadística dentro de los contenidos de su asignatura en el nivel medio o le interesa estadística por algún otro motivo. Y Martín está en Chubut. Según nosotros hemos también investigado un poco sobre el tema de la enseñanza de la estadística, ¿no? En el sistema educativo argentino y en la provincia de Buenos Aires en particular, donde estamos, todos estos temas de estadística deberían ser dados en el nivel medio en algún nivel, en alguna medida. Y lo que uno descubre a veces cuando llegan los estudiantes a la universidad es que, bueno, que no necesariamente ocurrió,
porque se da prioridad a los temas matemáticos por la cantidad de contenidos que hay que cubrir. Y eso a veces dificulta también, digamos, que uno pudiera empezar con algún nivel superior de estadística dentro del nivel universitario. No tiene que retomar desde los niveles básicos de estadística descriptiva, generalmente. Mm. Esa es una dinámica con la que tenemos que lidiar los docentes universitarios. Bien. Sabina, no sé si querés contarnos algo, que vemos que encendiste Sí, la cámara. ¿De dónde sos? hola, buenas tardes. De Luján, de acá de Ah, Luján. Trabajo en secundaria, en terciario, en el profesorado de educación primaria. Y este año empecé a trabajar ahí en la UNLU, en introducción a la matemática. Soy profesora de matemática en la con carrera el de equipo de la contadores. división matemática. Y sí, escuchaba que en secundaria a mí me quedaba colgada del programa, entonces los doy a principio en tercer año. Y hemos hecho trabajo así con los chicos, no están así obviamente tan completo, pero sí eligieron una problemática y hicieron encuesta en el mismo colegio y organizaron los datos, presentaron las tablas, tabularon todos los datos, hicieron gráficos, todo, pero obviamente no tan así. No, bien, pero interesante. Y Sabina, Pero por lo ¿trabajás menos para que... mm, en qué colegio de Luján? En Exaltación de la Cruz, Ah, en Alto Los Robles. Y después estoy en el Instituto 141 en Luján, y bueno, y ahí en la UNLU a partir de este ujú. año, por favor. ¿El colegio de Alto Los Robles es el colegio que está en la curva de la Ruta 6? ¿O Sí, está no? entre la 6 y la 8, en el cruce de la 6 y la 8, Ah, en ok. la entrada a Parque Sakura. Ah, ahí está, sí, ok. Sí. Bueno, qué Así bueno. que bueno, sí, pero sí es cierto, quedaba colgado del programa, entonces decidí, no digo un año, algún año tengo que darlo, y bueno, lo doy a principio de año en tercero. Está buenísimo porque le das herramientas que son interesantes Sí, ahí a los estudiantes. sí, y a veces, y también lo usé mucho como con el tema de la transversalidad de la ESI, con otras compañeras, bueno, eh, sobre el cuidado del cuerpo y todo para que hagan trabajo de investigación y todo. Mm. Desde ahí lo abordé un par de veces también. La matemática es complicado y bueno, tomé la estadística Sí, claro, para que está, hagan está trabajo de perfecto. investigación. Lo que me interesaría que te iba a preguntar, ¿qué problemáticas trabajaron los chicos eh, en el Lore, proyecto? ¿querés Sí, responder un poco? y Sí. mira, y una, por ejemplo, bueno, lo de una fábrica, una pyme, una fábrica de chocolates real, con los datos, base de datos de ventas. También con respecto a un basural de acá de Luján, también información de ese tipo. Un club de rugby, también información sobre también los mundiales de fútbol también. Fueron diversas temáticas. El El uso de la registro de tarjeta la SUBE. SUBE, el registro de la SUBE, las transacciones de la SUBE, tuvimos diferentes, o sea, fue muy enriquecedor, la verdad que sí, los temas La eran temática, diversos. mm, la temática del basural nos sorprendió mucho y fue súper interesante el trabajo que hicieron las chicas. Y ahí lo que nos pasó con ese trabajo en particular es que fue muy difícil conseguir datos de tipo longitudinal que tuvieran que ver con basura y específicamente de la basura de Luján. Así que ahí tuvimos que inventar y conseguir datos de la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires sí tiene datos abiertos que tienen que ver con la recolección. Entonces, en esa primera parte, con ese primer protocolo, utilizamos esos datos y para la segunda parte, los chicos armaron una encuesta de opinión que aplicaron a gente que trabaja en el basural, lo que fue súper interesante, muy interesante. Ahí, no sé, Amalia creo que contestó algo más, preguntó algo en mi caso, dice, vimos para primer año por arriba, porcentajes, gráficos, circular, falta de tiempo, lamentable. Claro, está bien. Sí, lo que ocurre generalmente, ahí Amalia confirma lo que Sabina nos contaba, ¿no? Que el tiempo es poco, está dentro de matemática y a veces el tiempo es poco por todo lo que se tiene que dar de matemática. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo más y si no, nos despedimos y les agradecemos muchísimo por el tiempo y espero, bueno, que las reflexiones nuestras hayan servido para que ustedes tengan una idea de cómo trabajamos y
y animarse también a aplicar la metodología si pudieran. La aplicación de la metodología es muy linda, muy enriquecedora para los docentes, pero también es muy laboriosa. Eso es cierto, pero la verdad que nos emociona mucho participar de estas nuevas metodologías. O sea que para nosotros son nuevas metodologías porque siempre tenemos la clase expositiva y plantearnos una metodología por proyectos, la verdad que nos alegró mucho, nos emocionó mucho, emoción total, ver los trabajos de los chicos, cómo defienden, es muy enriquecedor, la verdad que sí. Bien, Sebas, creo que si te parece, Vamos. Sí, nada. Bueno, Ari y Lore, yo los conozco. Somos compañeros de trabajo también en la división, así que sé todo lo que trabajaron. Como decía Lore, es muy enriquecedor. Y, y también tratar de que ellos se queden con algo distinto y trabajen con algo que a ellos les interesa y que los motiva aún más a poder ver los contenidos, porque nos pasa principalmente en nuestra asignatura, que es una asignatura y ya para muchos, y que por lo menos al darle esta vueltita a ellos les sirva para algo y vean realmente la aplicación, creo que es muy valorioso. Así que nada, agradecerles a ustedes, agradecerles a quienes estuvieron participando y espero que les haya sido de utilidad. De muchas esta, gracias. de esta manera vamos dando por finalizado el webinar del día de